En el vasto universo del entretenimiento, hay relatos que brillan con luz propia, historias que nos recuerdan la fragilidad de la vida y el impacto que una persona puede tener en el corazón de muchos. Gustavo Pedraza, un talentoso actor mexicano, nació el 13 de febrero de 1982 en la vibrante Ciudad de México. Desde pequeño, su amor por la actuación lo llevó a soñar en grande, imaginando un futuro en el que pudiera contar historias a través de su arte. La vida de Gustavo fue un viaje lleno de retos y triunfos. Con una dedicación inquebrantable, se adentró en el mundo de la televisión, donde su carisma y talento lo convirtieron en una figura reconocida en la pantalla. Entre 2015 y 2019, sus actuaciones en producciones de Telemundo dejaron una huella imborrable en la audiencia, y su nombre resonaba en cada hogar que lo veía. Sin embargo, detrás de cada éxito, había una historia personal, un camino recorrido lleno de sacrificios y perseverancia. Gustavo no solo era un actor, era un soñador que enfrentó las adversidades con valentía. Su pasión por la actuación lo llevó a explorar diferentes facetas de su talento, dejando siempre una parte de su alma en cada personaje que interpretaba. A medida que su carrera se consolidaba, Gustavo se convirtió en un símbolo de inspiración para muchos jóvenes que aspiraban a seguir sus pasos. Su legado trasciende más allá de la pantalla, recordándonos que cada momento cuenta, que cada risa y cada lágrima son parte de una historia más grande. Pero la vida, en su impredecible naturaleza, tenía otros planes. En noviembre de 2023, el destino le jugó una cruel jugada, y Gustavo dejó este mundo a la edad de 41 años. Su partida dejó un vacío en el corazón de quienes lo conocieron, y de aquellos que se sintieron tocados por su arte. La vida de Gustavo Pedraza fue un reflejo de la lucha y la pasión que muchos de nosotros llevamos en el corazón. Desde sus primeros pasos en el mundo de la actuación, se destacó no solo por su talento, sino por su inigualable capacidad de conectar con el público. Cada personaje que interpretó se convirtió en un fragmento de su propia esencia, un eco de sus sueños y anhelos. En cada escena, Gustavo no solo actuaba, vivía. Su entrega era tal que lograba hacer que el espectador se olvidara de la realidad, transportándolo a mundos donde la emoción y la vulnerabilidad eran protagonistas. A través de sus actuaciones, nos enseñó que la vida está llena de matices, que la alegría y el dolor coexisten en un delicado equilibrio que todos experimentamos. En esos años dorados en Telemundo, Gustavo no solo se convirtió en una estrella, se transformó en un amigo para quienes lo veían. Su sonrisa y su mirada llena de vida resonaban en cada hogar, creando un lazo invisible que unía a miles de personas. Era un hombre que, a pesar de su éxito, nunca olvidó sus raíces y la importancia de la comunidad que lo apoyó desde el principio. Sin embargo, la vida no siempre es un viaje lineal. A medida que su carrera florecía, Gustavo enfrentó momentos de duda y ansiedad, cuestionándose si realmente estaba a la altura de las expectativas que él mismo había creado. Pero cada vez que se encontraba en la cuerda floja, se aferraba a su pasión, recordando que su arte era su refugio, su forma de expresar lo que llevaba dentro. A través de los altibajos, Gustavo se mantuvo firme, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia. Su historia nos recuerda que, a pesar de los obstáculos, siempre hay espacio para el crecimiento y la superación. En su viaje, Gustavo no solo dejó una huella en la industria del entretenimiento, sino que también nos enseñó que, al final del día, lo que realmente importa son las conexiones que creamos y el amor que dejamos atrás. En el corazón de cada gran historia, hay un momento que define el rumbo de la vida. Para Gustavo Pedraza, ese momento llegó cuando decidió dejar atrás la seguridad de lo conocido y lanzarse a la aventura de la actuación. A medida que sus sueños tomaban forma, se enfrentó a un mundo que, aunque desafiante, le ofrecía la oportunidad de brillar. Cada audición, cada ensayo, era una prueba de su determinación y su amor por el arte. El camino no siempre fue fácil. En una industria donde la competencia es feroz y las oportunidades escasas, Gustavo tuvo que aprender a levantarse tras cada caída. Las noches de desvelo, los ensayos interminables y las críticas lo moldearon, convirtiéndolo en un artista más completo. Su pasión era un fuego que nunca se apagaba, y cada papel que interpretaba era un nuevo capítulo en su vida, una nueva oportunidad para explorar su alma. Con el tiempo, su esfuerzo comenzó a dar frutos. Las puertas se abrieron, y su talento emergió como una luz brillante en la pantalla. Con cada personaje, Gustavo no solo se convertía en un actor, sino en un narrador de experiencias humanas. Su habilidad para transmitir emociones profundas resonaba con el público, creando una conexión que trascendía la pantalla. En sus actuaciones, muchos encontraban un reflejo de sus propias luchas y triunfos. La llegada a Telemundo marcó un hito en su carrera. Allí, Gustavo se convirtió en un pilar de la programación, un rostro familiar que acompañaba a las familias en sus momentos de alegría y tristeza.
Cada telenovela en la que participó se convirtió en un fenómeno, y su nombre se grabó en la memoria colectiva de una audiencia que lo adoraba. Pero, a pesar del reconocimiento, Gustavo nunca perdió de vista lo que realmente importaba: su esencia, su autenticidad. Mientras las luces brillaban y el aplauso resonaba, Gustavo continuó siendo el mismo soñador que había comenzado su viaje. La fama, aunque dulce, nunca lo desvió de su propósito. En cada paso que daba, recordaba las raíces que lo habían formado y la comunidad que lo había apoyado. Su historia es un recordatorio de que, en el camino hacia el éxito, nunca debemos olvidar de dónde venimos y a quienes llevamos en el corazón. La vida de Gustavo Pedraza fue un viaje de descubrimiento, donde cada paso lo acercaba más a su verdadero ser. En su camino, aprendió que el arte no solo se trata de actuar, sino de vivir intensamente cada emoción, de sumergirse en la experiencia humana. Cada personaje que interpretó fue una ventana a su alma, un reflejo de sus propias luchas y sueños. En el escenario, Gustavo se transformaba, pero también se revelaba. Sus actuaciones no solo eran un despliegue de talento, eran lecciones de vida. Nos enseñaron sobre la vulnerabilidad, la esperanza y la redención. En cada lágrima derramada y en cada sonrisa compartida, Gustavo nos recordaba que todos llevamos historias dentro, historias que merecen ser contadas. Su capacidad para conectar con el público era un don raro, un hilo invisible que unía a cada espectador con su esencia. Mientras su carrera despegaba, Gustavo nunca dejó de ser un soñador. A menudo, se detenía a reflexionar sobre su viaje, recordando los días de incertidumbre y los sacrificios que había hecho. Cada triunfo era un homenaje a aquellos que lo apoyaron, a su familia y amigos que creyeron en él cuando las luces no brillaban tan intensamente. Su humildad y gratitud eran palpables, y eso lo hacía aún más querido. El impacto de su trabajo fue más allá de la pantalla. Gustavo se convirtió en un referente para muchos, un símbolo de lo que se puede lograr con perseverancia y pasión. Sus palabras de aliento resonaban en los corazones de los jóvenes que, como él, soñaban con dejar una huella en el mundo. Era un faro de esperanza, un recordatorio de que, aunque el camino sea difícil, la dedicación puede llevarnos a lugares inimaginables. A medida que pasaban los años, Gustavo se enfrentó a desafíos personales que lo hicieron más fuerte. Aprendió a manejar la presión y las expectativas, encontrando en su arte una forma de sanación. Cada actuación se convirtió en un refugio, un espacio donde podía ser auténtico y libre. La vida le había enseñado que, a veces, las caídas son oportunidades disfrazadas, y que de cada experiencia se puede extraer una lección valiosa. Así, Gustavo Pedraza se convirtió en un maestro de su propio destino, un artista que no solo brillaba en la pantalla, sino que iluminaba la vida de quienes lo rodeaban. Su legado es un testimonio de que la verdadera grandeza no se mide por la fama, sino por el amor y la conexión que dejamos en el camino. En su memoria, recordamos que cada historia cuenta, que cada vida es un lienzo en blanco esperando ser pintado con los colores de nuestras experiencias. En la memoria de quienes lo conocieron, Gustavo Pedraza no solo fue un actor, fue un faro de luz en un mundo a menudo sombrío. Su esencia brillaba con una intensidad que atraía a todos a su alrededor. A medida que su carrera avanzaba, las historias que contaba en la pantalla se entrelazaban con las vivencias de quienes lo admiraban, creando un vínculo que trascendía el mero entretenimiento. Cada personaje que interpretaba era una oportunidad para explorar la complejidad de la condición humana. Gustavo se sumergía en sus roles con una entrega que iba más allá de las palabras. Su mirada, su gestualidad, todo en él hablaba de una profunda conexión con la vida misma. A través de sus actuaciones, nos invitaba a reflexionar sobre nuestros propios caminos, sobre las decisiones que tomamos y las emociones que experimentamos. La conexión que estableció con su audiencia fue un fenómeno casi mágico. En cada telenovela, cada serie, su presencia se sentía como un abrazo familiar. Las risas compartidas y las lágrimas derramadas frente a la pantalla se convertían en un ritual, un momento de comunidad que unía a personas de diferentes rincones del mundo. Gustavo no solo contaba historias, tejía un hilo invisible que unía a las almas a través de la experiencia compartida. Su legado no se limita a los papeles que interpretó, sino que se extiende a la forma en que vivió su vida. Gustavo era un hombre de principios, un defensor de la autenticidad en un mundo que a menudo exige conformidad. En cada paso de su carrera, se mantuvo fiel a sí mismo, recordándonos que la verdadera fuerza radica en la vulnerabilidad y la honestidad. La noticia de su partida dejó un eco profundo en el corazón de quienes lo admiraban. En un instante, el mundo perdió a un artista que había dedicado su vida a iluminar los rincones más oscuros de la existencia humana. Su ausencia se sintió como un vacío en el tejido del entretenimiento, una pérdida que resonó en cada rincón donde su arte había dejado huella. Sin embargo, en medio de la tristeza, su legado perdura.
Las historias que Gustavo compartió siguen vivas, resonando en las memorias de aquellos que lo vieron brillar. Su vida es un recordatorio de que, aunque el tiempo es efímero, el impacto que dejamos en los demás puede ser eterno. Cada risa, cada lágrima, cada momento compartido, se convierten en un tributo a un hombre que supo, a través de su arte, tocar la esencia misma de lo que significa ser humano. Así, la historia de Gustavo Pedraza se convierte en un canto a la vida, una celebración de la pasión, la conexión y el amor que todos llevamos dentro. En su memoria, nos comprometemos a seguir contando historias, a seguir soñando, y a nunca olvidar que, en cada rincón del mundo, hay una luz que espera ser encendida. En la vida de cada artista, hay un momento en el que el destino parece alinearse, creando una sinfonía perfecta entre pasión y oportunidad. Para Gustavo Pedraza, ese instante llegó en un pequeño teatro de la Ciudad de México, donde, con el corazón en la mano, se presentó ante un público que lo miraba con expectación. Era un joven lleno de sueños, pero también de inseguridades, un alma en busca de su lugar en el vasto universo del entretenimiento. Con cada actuación, Gustavo se adentraba más en el mundo que tanto amaba. Las luces del escenario, el murmullo del público, la energía vibrante que llenaba el aire, todo se convertía en un combustible para su espíritu. A medida que avanzaba en su carrera, comenzó a comprender que ser actor no era solo interpretar personajes, era una forma de vida, una manera de explorar la esencia humana a través de cada historia que contaba. Las telenovelas de Telemundo marcaron un antes y un después en su trayectoria. En esos años, Gustavo no solo se convirtió en un rostro familiar, sino que también se ganó el cariño y el respeto de la audiencia. Cada personaje que interpretaba se impregnaba de su esencia, reflejando sus propias luchas y esperanzas, creando una conexión profunda con quienes lo veían. Era un artista que sabía que el verdadero poder de la actuación radica en la capacidad de tocar el corazón de los demás. En cada escena, Gustavo se entregaba por completo, dejando que sus emociones fluyeran libremente. La risa, la tristeza, la pasión, todo era parte de un mismo hilo narrativo que unía al actor con su público, creando momentos de pura magia en la pantalla. Pero detrás de esa imagen de éxito, había un hombre que también enfrentaba sus propios demonios. Las noches de insomnio, las dudas y las críticas eran compañeras constantes en su camino. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer, Gustavo encontró en cada desafío una oportunidad para crecer. Aprendió a transformar el dolor en arte, a convertir sus experiencias en lecciones que luego compartía con el mundo. A medida que su fama crecía, Gustavo se mantenía firme en sus convicciones. Sabía que la verdadera grandeza no se medía por la cantidad de premios o reconocimientos, sino por el impacto que uno puede tener en la vida de los demás. Cada vez que se subía al escenario, lo hacía con la intención de dejar una huella, de inspirar a aquellos que, como él, soñaban con hacer de la actuación su vida. Su legado no solo se limita a las producciones en las que participó, sino que se extiende a las vidas que tocó. Gustavo Pedraza se convirtió en un símbolo de perseverancia y pasión, un recordatorio de que, aunque la vida puede ser incierta, siempre hay espacio para seguir soñando y luchando por lo que uno ama. En cada rincón donde resonaban sus palabras y sus actuaciones, su espíritu continúa vivo, iluminando el camino de futuras generaciones de artistas. La vida de Gustavo Pedraza es un recordatorio de que cada instante cuenta, que cada decisión puede cambiar el rumbo de nuestra existencia. En su viaje por el mundo del entretenimiento, Gustavo no solo buscó brillar, buscó conectar. Con cada personaje, tejió un relato que resonaba en el corazón de quienes lo veían. Su arte fue un puente que unió vidas, un espejo en el que muchos se vieron reflejados, encontrando consuelo y comprensión en sus historias. A medida que su carrera avanzaba, Gustavo se enfrentó a un dilema que muchos artistas conocen bien: la lucha entre la autenticidad y las expectativas del mundo exterior. En un entorno donde la imagen a menudo eclipsa la esencia, él eligió ser fiel a sí mismo. Cada actuación era un acto de valentía, una declaración de que la vulnerabilidad es, en sí misma, una forma de fortaleza. Gustavo sabía que detrás de cada risa y cada lágrima había una historia real, una conexión humana que iba más allá de la ficción. Fue en esos momentos de introspección que Gustavo comprendió la importancia de su voz. No solo era un actor, era un narrador, un portador de historias que necesitaban ser contadas. A través de sus personajes, abordó temas complejos, explorando las emociones más profundas que todos llevamos dentro. En su arte, encontró una forma de sanar, no solo para él, sino también para su audiencia. Cada vez que se subía al escenario, lo hacía con la esperanza de que sus palabras pudieran tocar alguna fibra sensible en el corazón de alguien. La llegada de Gustavo a Telemundo marcó un nuevo capítulo en su vida, un espacio donde pudo desplegar todo su talento.
En esa plataforma, no solo encontró un hogar profesional, sino también un lugar donde pudo ser parte de historias que resonaban con la realidad de muchas personas. Sus actuaciones se convirtieron en un reflejo de la vida misma, con sus altibajos, sus alegrías y tristezas. La conexión que estableció con su audiencia fue profunda, creando la sensación de que, de alguna manera, todos compartían el mismo viaje. Cada telenovela en la que participó se convirtió en un fenómeno, y su nombre se grabó en la memoria colectiva de una audiencia que lo adoraba. Pero Gustavo nunca se dejó llevar por la fama. A pesar del reconocimiento, mantenía su humildad intacta, sabiendo que su éxito era el resultado de un arduo trabajo y de la pasión que siempre lo había guiado. En cada paso que daba, recordaba las raíces que lo habían formado y el amor que había recibido de su familia y amigos. Sin embargo, la vida también le presentó desafíos inesperados. A pesar de su éxito, Gustavo enfrentó momentos de incertidumbre y dudas que lo llevaron a cuestionarse su camino. Pero, en lugar de rendirse, encontró en su arte la fortaleza para seguir adelante. Cada papel que interpretaba se convertía en una lección de vida, una oportunidad para explorar no solo a los personajes, sino también a sí mismo. En el proceso, se dio cuenta de que cada caída era una oportunidad para levantarse más fuerte, y que cada experiencia, buena o mala, contribuía a su crecimiento personal y profesional. Así, Gustavo Pedraza se convirtió en un símbolo de lo que significa perseverar en la búsqueda de los sueños. Su legado es un testimonio de que, a pesar de las adversidades, siempre hay espacio para la esperanza y la transformación. En cada rincón donde resonaban sus palabras y sus actuaciones, su espíritu continúa vivo, iluminando el camino de futuras generaciones de artistas que, al igual que él, se atreven a soñar. En el escenario de la vida, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, pero pocos logran hacerlo con la intensidad y el compromiso que Gustavo Pedraza mostró a lo largo de su carrera. Su viaje no solo fue un recorrido por el mundo del entretenimiento, sino una búsqueda constante de autenticidad, un deseo de conectar con la esencia misma de la humanidad. Cada actuación era una invitación a explorar las emociones más profundas, a adentrarse en las historias que nos hacen quienes somos. La vida de Gustavo se caracterizó por su capacidad para transformar el dolor en arte. En cada personaje que encarnó, reflejaba sus propias luchas, creando una conexión íntima con el público. Era un maestro en el arte de la empatía, capaz de hacer que cada espectador se sintiera visto y escuchado. En sus ojos, había una chispa de vulnerabilidad que resonaba con todos aquellos que alguna vez se sintieron perdidos o incomprendidos. Su legado en Telemundo es un testimonio de su dedicación y talento. Durante esos años, Gustavo se convirtió en un ícono, no solo por su habilidad actoral, sino por su capacidad de ser un faro de esperanza en momentos de oscuridad. Cada telenovela en la que participó se convirtió en un fenómeno, y su nombre se grabó en la memoria colectiva de una audiencia que encontró consuelo en sus historias. A través de sus actuaciones, muchos aprendieron que la vida está llena de matices, que la alegría y la tristeza son dos caras de la misma moneda. A pesar de su éxito, Gustavo nunca dejó que la fama lo definiera. Mantuvo un corazón humilde y un espíritu generoso, recordando siempre a aquellos que lo apoyaron en sus inicios. Su autenticidad lo hacía especial, y esa conexión genuina con su audiencia se convirtió en su mayor logro. Era un hombre que sabía que el verdadero éxito no se medía en premios, sino en el amor y la admiración que cosechaba en el camino. Sin embargo, la vida, en su naturaleza impredecible, le presentó un giro inesperado. En noviembre de 2023, un trágico accidente cambió el rumbo de su historia. La noticia de su partida dejó un vacío en el corazón de quienes lo conocieron y de aquellos que se sintieron tocados por su arte. Su ausencia se sintió como un eco en el mundo del entretenimiento, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. A pesar de su partida, el impacto de Gustavo Pedraza perdura. Sus historias, sus personajes, siguen resonando en las memorias de quienes lo admiraron. Cada risa, cada lágrima, cada instante compartido, se convierte en un tributo a un hombre que supo, a través de su arte, tocar la esencia misma de lo que significa ser humano. En su memoria, nos comprometemos a seguir contando historias, a seguir soñando, y a nunca olvidar que, en cada rincón del mundo, hay una luz que espera ser encendida. Así, la historia de Gustavo Pedraza se convierte en un canto a la vida, una celebración de la pasión, la conexión y el amor que todos llevamos dentro. En su memoria, nos comprometemos a seguir contando historias, a seguir soñando, y a nunca olvidar que, en cada rincón del mundo, hay una luz que espera ser encendida. Si has sentido la magia de su historia, si te has emocionado con su legado, no puedes dejar de ser parte de esta comunidad. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de narraciones que celebran la vida, el arte y las historias que nos unen.
Porque cada suscripción es un homenaje a aquellos que, como Gustavo, dejaron una luz en nuestro camino. No esperes más. Únete y sé parte de esta celebración de la vida.